Estudiamos Derecho de Familia y Sucesiones en la Facultad de Ciencias Económicas, específicamente porque en la provincia de Mendoza se ha dispuesto a través de la normativa procesal local que los profesionales encargados de realizar las operaciones de inventario de avalúo deben ser los contadores públicos o doctores en ciencias económicas. Sin embargo, el contenido de este campo de estudio no solo limita al contador como perito, sino que lo habilita en funciones como la de administrador o la de asesor de las empresas familiares. La normativa que vamos a aplicar y que regula la actuación del perito contador es la siguiente. El Código Civil y Comercial de la Nación, si bien este cuerpo normativo no menciona la profesión del perito encargado de realizar el inventario, avalúo o partición, establece los parámetros generales que debe seguir el perito al momento de realizar las operaciones mencionadas. En el artículo 498 habla de la división de la masa ganancial, en el 500 sobre la forma de la partición, en el 2341 sobre inventario, 2342 denuncia de bienes, 2343 avalúo, 2344 impugnaciones a las operaciones de inventario y avalúo. Desde el artículo 2374 al 2378 establece los principios que van a regir las operaciones de partición. El 2371 habla de partición judicial, el 2372 sobre licitación hereditaria y el 2373 sobre el partidor. El Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza es la norma que establece que el perito inventariador, avaluador y partidor de la herencia debe ser un contador público. Así tenemos artículos como el 331, que establece la forma de designación del perito, el 350, inventario de avalúo, el 351 sobre la forma de la operación, el 352, aprobación y observaciones de las operaciones de inventario de avalúo, 356, partición judicial y 357, aprobación y observaciones. La Ley 20.488 establece en el artículo 13 que se requerirá título de contador público o equivalente en materia judicial para la producción y firma de dictámenes relacionados con los juicios sucesorios para realizar y suscribir las ventas particionarias conjuntamente con el letrado que intervenga. La Ley 5.051 en el artículo 13 dice que se requerirá títulos de doctor en ciencias económicas, licenciados en ciencias económicas, licenciados en economía, contador público y actuario o sus equivalentes para el desempeño de funciones que impliquen ejercicio de las profesiones indicadas conforme a la Ley 20.488 o sus modificatorias. Las resoluciones de Dirección General de Rentas del año 2005, resolución número 35, que establece el orden de rubros para la elaboración del inventario, mientras que la resolución 36 establece las reglas de evaluación de bienes de acuerdo al criterio fiscal. Las resoluciones técnicas número 8, 16, 17, 32 y NIC 2, que habla de normas internacionales. Estas resoluciones constituyen la guía para evaluar de acuerdo al criterio técnico. Respecto de la naturaleza jurídica, podemos decir de que no es un mandatario del causante, porque el perito es propuesto por los herederos, no por el causante. Tampoco es mandatario de los cónyuges en la liquidación de la sociedad conyugal, ni de los herederos en las sucesiones, porque las normas son las que le establecen a los peritos los lineamientos de las operaciones, no la de los cónyuges o los herederos. Tampoco es un árbitro, ya que su decisión no es definitiva y por lo tanto queda abierta a las observaciones de los interesados. Y por todo lo dicho, podemos concluir que el perito es un auxiliar de la justicia que suple un campo del conocimiento que el juez desconoce o que no es experto y por lo tanto delega al perito contador la realización de estas operaciones. En el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, el artículo 19 establece ciertas disposiciones vinculadas con los derechos y obligaciones de los peritos y las sanciones correspondientes ante el incumplimiento.
Entre las obligaciones están aceptar el cargo por escrito, por juramento de proceder con arreglo a derecho dentro de los 5 días de notificado, debe constituir domicilio procesal electrónico, este es constituido por el Poder Judicial para cada perito y el usuario es el número de DNI, debe cumplir con su cometido en el plazo que le fije el juez, el cual puede ser ampliado por una única vez. Este artículo se complementa con el 184 del mismo cuerpo normativo, que establece el plazo de 20 días de aceptado del cargo para entregar la pericia, plazo que podrá ser ampliado por 5 días más. Ante el incumplimiento de estos deberes, corresponden determinadas sanciones. Cuando no se acepte el cargo dentro del plazo, quedará sin efecto su designación. En el caso que el perito fue sorteado de las listas, será suspendido de esta lista por 1 mes ante la primera falta, 3 meses para la segunda falta y por el resto del año para la tercera falta. La sanción es solo en la lista donde se produjo el incumplimiento. Ante el incumplimiento de las operaciones a su cargo, en el tiempo establecido y por petición de parte, cesará en su desempeño sin derecho a remuneración. Cuando fue designado producto del sorteo de las listas de peritos, esta falta de cumplimiento provocará además la exclusión de la lista por el término de 2 meses para la primera falta, 4 meses para la segunda falta y suspendido por el resto del año para la tercera. Por otra parte, los peritos pueden ser recusados por las causales del artículo 14 del Código Procesal. De acuerdo al artículo 331 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, se nombrará un perito evaluador licenciado en Ciencias Económicas o contador público nacional que hará también el inventario si fuera de necesidad. El nombramiento se efectuará por sorteo de una lista que formará anualmente la Suprema Corte de Justicia con contadores inscriptos para el cargo. Podrá designarse perito a propuesta de los herederos declarados y que se encuentren presentes en la audiencia si todos ellos fueran mayores, capaces y lo acuerden por unanimidad en el profesional a designar. Los herederos declarados, por mayoría, podrán resolver que el perito evaluador haga también la partición. Caso contrario, se designará en la forma señalada para el perito inventariador y evaluador. El artículo 331 finaliza diciendo que si correspondiera la partición judicial y no se hubiera designado perito partidor, el perito evaluador hará también la partición. Para participar de la lista de peritos es necesario inscribirse en la Oficina de Profesionales del Poder Judicial. Existen fechas preestablecidas donde los graduados deberán presentarse con la documentación correspondiente. Este tipo de inscripción se realiza una única vez, luego solo deben acercarse a la Oficina de Profesionales y solicitar la inscripción. ATM no exige operaciones suscritas por contador público nacional en los casos que el activo esté constituido solo por los siguientes bienes, ya sea en forma independiente o conjunta: dinero en efectivo, depósitos en instituciones financieras, créditos inmobiliarios del hogar, un único rodado cuyo año de fabricación o modelo tenga a la fecha del fallecimiento del causante una antigüedad superior a los 3 años, o un único inmueble. Tiene a su cargo realizar el inventario de avalúo, es decir, el recuento, descripción y valoración de los distintos bienes que conforman la sociedad conyugal o el acervo hereditario, y la cuenta particionaria, que es el procedimiento por el cual se asignan los bienes a cada uno de los cónyuges o herederos. La ley que regulaba los honorarios del contador público cuando actúa como perito en la liquidación de la sociedad conyugal o partición de las herencias era la Ley 3522, que actualmente se encuentra derogada, pero se sigue utilizando como referencia. Esta ley establece una escala del 5 al 10% por cada operación, y por ambas operaciones el porcentaje mencionado, por las operaciones de inventario y avalúo, más el 50% del porcentaje establecido para esas operaciones. Actualmente, el artículo 184 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario
establece como honorarios de los peritos un 4% del monto del juicio, pero nunca por un monto inferior a un cuarto de juz, ni superior a 20 juz. Este porcentaje puede ser incrementado hasta el 6% cuando la pericia fuera compleja o tuviera una relevancia probatoria. Si hubiesen designado 3 peritos para el mismo dictamen, los honorarios conjuntos se elevarán al 6% y se distribuirán en partes iguales entre ellos. En este caso, el mínimo y el máximo mencionados se duplicarán. Cuando existiera multiplicidad de pericias, el conjunto de regulaciones no podrá superar el 9% del monto del juicio. En este punto hay que diferenciar 3 aspectos. Por el divorcio y cese de las uniones convivenciales, sin existencia de bienes, le corresponde al abogado 3 juz. Para cuestiones relativas al régimen patrimonial del matrimonio o unión convivencial, si hay presentación conjunta de convenio regulador, se regulará al abogado de cada cónyuge o conviviente el 40% de la escala del artículo 2 sobre el 50% de la totalidad de los bienes de la comunidad. Si un mismo abogado patrocina a ambos cónyuges o convivientes, la suma que resulte se reducirá en un 50%. En las sucesiones se considerará monto del proceso el valor del patrimonio que se transmite, inclusive los bienes gananciales y los bienes existentes en otras jurisdicciones dentro o fuera del país. Los honorarios serán determinados reduciendo un 30% el monto de la escala del artículo 2. Los honorarios del abogado partidor serán regulados en un 2,5% de los bienes a dividir. Cuando intervengan varios profesionales, se regularán honorarios previa calificación de trabajos como comunes y a cargo de todos los herederos o particulares a cargo de cada interesado.